Hola, tenga un buen día. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre los trastornos del lenguaje. Bueno, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Estos son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto ya sea para hablar como para entender lo que pues, las otras personas dicen. La etiología en general de todos los trastornos, pues sería que estos pueden ocurrir tanto en niños como en adultos con otros problemas del desarrollo, ya sea trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje, un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje pues también puede ser causado por daño al sistema nervioso central. Este se denomina afasia. Por tanto, bueno, los trastornos del lenguaje se identifican con algunas alteraciones, desórdenes, disfuncionalidad que tienen un lugar en el desarrollo de esos procesos en los que pues están implicados mecanismos fisiológicos, neurológicos y pues de interacción con su entorno. Bueno, empezamos con algunos tipos de trastornos del lenguaje. Entonces comenzamos con la disfenia o la tartamudez. Bueno, pues este es un trastorno del habla en donde los sonidos, sílabas o palabras pues se repiten o duran más tiempo de lo normal y pues causan una falta de la fluidez en el lenguaje. Su etiología. Esta puede ser hereditaria, también varía dependiendo del sexo, ya que hay mayor porcentaje pues, de varones que mujeres, se presenta más los trastornos de la lateralización, trastornos neurológicos, trastornos en la estructura temporoespacial y alteraciones lingüísticas y psicológicas. Sus características clínicas. Bueno, estos presentan la dificultad para comenzar una palabra, frase u oración. La prolongación de una palabra o sonido dentro de una palabra, la repetición de un sonido, sílaba o palabra, el silencio breve para ciertas sílabas o palabras o pautas dentro de una palabra. El uso de palabras adicionales como en caso de dificultad, pues para continuar con las siguientes palabras. La atención excesiva, rigidez o movimiento de la cara o parte del cuerpo para pronunciar una palabra. Una ansiedad por hablar y la capacidad limitada para comunicarse efectivamente. Su tratamiento, bueno, según Sangorren García, pues establece que pues el tratamiento de prevención de la disfenia pues se deben aplicar pues técnicas de logopedia combinadas con la psicoterapia, entre los que figuran pues las siguientes: la enseñanza de la mecánica del habla, la observación de la conducta al hablar, corrección de la tartamudez, relajación muscular y control vocal, y la fluidez. Bueno, son del interior. Entre un 3 y 5% de todos los niños, pues estos presentan trastornos del lenguaje expresivo y receptivo o ambos. La etiología. Bueno, la etiología es un trastorno congénito sin una causa obvia. Para el DSM y BTR, pues los niños con
con este trastorno alcanzan unas puntuaciones en la evaluación del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, por debajo de su capacidad intelectual no verbal. Si hay un retraso mental, un déficit sensorial o motor del habla, o una privación ambiental, las deficiencias del lenguaje ya exceden de las que se podía esperar entre los problemas. Estos pueden ser pues adquiridos, que quiere decir que se producen por una enfermedad médica o neurológica, evolutiva o de algún origen desconocido. Las características clínicas. Bueno, para remembrar. El tratamiento de la logopedia y la terapia del lenguaje, pues son el mejor método para este tipo de trastorno. Además, pues se recomienda la psicoterapia debido a lo que la posibilidad del problema emocional o de conducta asociado con dicho trastorno, pues los resultados van variando dependiendo a la causa subyacente que el paciente presente. Bueno, continuamos con el siguiente trastorno, la disfasia, también conocida como el impedimento específico del lenguaje, por sus siglas en inglés. Este trastorno pues obstruye la capacidad del niño para desarrollar las actividades Suecia. Bueno, la disfasia pues no tiene etiología conocida y presenta pues un conjunto de síntomas extremadamente complejos que afectan a todos los aspectos del lenguaje y estos aparecen asociados pues a otros trastornos evolutivos. Hay la posibilidad de que exista un factor lesional, clínicamente pues no está demostrado, que por sí mismo la disfasia, la conceptualización del lenguaje. Bueno, hablando de las características clínicas. Estos presentan un retraso en la aparición de las primeras pautas del lenguaje, no apareciendo las primeras palabras pues hasta los 3 años, 3 o 4 años. Los trastornos de la motricidad bucofaringea, en el 40% de los casos, pues con ausencia de causa orgánica. Los trastornos en la percepción sobrepasa niños en el de un niño. Estas dificultades pues persisten incluso después de la reeducación. Tenemos los trastornos de la comprensión verbal, siempre presentes en grado variable. Los trastornos en la realización del lenguaje, el vocabulario. El vocabulario pues es limitado, impreciso e inexacto, con errores que afectan a las categorías tempoespaciales. Y la sintaxis es pobre e incorrecta, estando el discurso compuesto de frases cortas, sin unión entre sí y totalmente agramatical. Su tratamiento, bueno, pues para este se puede realizar ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva,
ejercicios de aumento del vocabulario, dentro del tratamiento, pues están los ejercicios para distinguir sonidos. Están los ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva, los ejercicios de aumento del vocabulario, ejercicios bucofaciales, ejercicios para garantizar el campo semántico y algunas otras actividades. Hablando un poco de la dislexia. Bueno, la dislexia pues es un trastorno del aprendizaje pues, que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla. Y ajá. Bueno, comenzando con la etiología. La dislexia pues tiende a ser hereditaria. Esta pues parece estar relacionada con ciertos genes que afectan la forma en la que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje y con algunos factores de riesgo pues presentes en su entorno. Bueno, las características clínicas. Dentro de estas pues se presentan varias etapas, son 3. Comenzamos con la primera, lo que es antes de la escuela. Bueno, pues aquí los signos que indican que un niño pequeño pues podría estar en riesgo de tener dislexia, comprenden estas siguientes. Tardan en comenzar a hablar, aprenden palabras a un ritmo lento, tienen problemas para formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos de las palabras o confundir palabras que suenan de forma parecida. Los problemas para recordar o decir el nombre de algunas letras, los números, colores. Y la dificultad para aprender canciones infantiles o jugar algunos juegos de rimas. En la edad escolar, bueno, una vez que pues el niño esté en la escuela, pues es posible que los signos y síntomas de la dislexia pues se presenten un poco más. Entre ellos está un nivel de la lectura muy debajo de lo que se espera para la edad,
problemas para procesar y comprender lo que se escucha, dificultad para encontrar la palabra correcta o formular respuestas a preguntas, problemas para recordar secuencias de cosas, dificultad para ver y ocasionalmente para escuchar, similitudes y diferencias entre letras y palabras, la incapacidad para pronunciar una palabra desconocida, dificultad para deletrear, tarda más de lo habitual pues en completar tareas que conllevan leer o escribir y evitan actividades que conllevan la lectura. Y por último tenemos los adolescentes y adultos. Los síntomas de estos pues son similares a los de los niños. Algunos de los síntomas y signos frecuentes de la dislexia en adolescentes y adultos. Entre ellos se encuentra la dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, la lectura y escritura lenta y dificultosa, los problemas para deletrear, evitar actividades que conllevan la lectura, mala pronunciación de un momento, por favor. Pues bueno, tenemos que tienen problemas para aprender un idioma extranjero, dificultad para memorizar y dificultad para resolver problemas matemáticos. Su tratamiento. Bueno, el tratamiento de la dislexia, si se comienza tras una detección temprana, pues suele tener pues muy buenos resultados. De hecho, hasta los 9 años la recuperación pues puede ser casi total, menguando a partir de los 10 años cuando el tratamiento de la dislexia comienza
el tratamiento entre 6 y 9 años. En esta fase, pues además de lo anterior, se trata de potenciar la lectura y la comprensión lectora mediante técnicas específicas, también enfocando el tratamiento como un juego. Y por último, tenemos el o no moverse en lo absoluto después de un derrame cerebral u otra lesión cerebral. La etiología. Bueno, pues esta puede resaltar del daño de los nervios que abastecen los músculos que ayudan a hablar a los músculos mismos a raíz de traumatismos faciales o cervicales, cirugías para cáncer de cabeza y cuello, como la extirpación parcial o total de la lengua o la laringe. Sus características clínicas. Bueno, tenemos que los signos y síntomas de la disartria